Um grande abraço para aí, né, para todo mundo, aqueles que estão se conectando desde Chile. Estou aqui me conectando com vocês. Que privilégio estar juntos e esperando que hoje dê certo, né? Ah, tem que dar, tem que dar. Aproveitando, quero convidar você que está participando da nossa live hoje, compartilha aí o link da nossa live com seus amigos, com seus seguidores, para que todos possam participar conosco nessa noite. Irmão, muito obrigado. Agora deu certo, graças a Deus. Qué alegría verles. Estoy listo. Cuando ustedes digan qué hacemos, para dónde vamos, y ahí Perfecto, vamos. Apóstol Basilio. Bueno, voy a resumir porque la vez pasada quise hacer una introducción, pero se nos caía, se nos trababa y al final nos perdimos un poco, pero hemos venido haciendo unas lindas conexiones junto con el evangelista William Sousa de la ciudad de Arujá, Sao Paulo. Y se lo presento. Mándale un hoy ahí al apóstol William. Ah, boa noite, apóstolo Basílio. Vai fazer a tradução aí, Daniel? No, 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 él si, entiende. si- Entende bem, eu si sei que ele habla, entende. Boa noite, si habla apóstolo. despacio, entiendo. Ah, é um prazer estar participando dessa conexão com o senhor. É uma honra poder estar nesse projeto, né, Criados para Reinar, aqui no Brasil, e poder ter o Senhor, né, ter o apóstolo Basílio como o nosso apóstolo, aquele que está nos enviando nessa missão do Criados para Reinar aqui no Brasil. Olha, Amén. Gracias, William, para apoyarte a ti y a todos mis amados que se unen a esta tarea. Nuestro compromiso es ver un equipo de colaboradores en el reino, que en las naciones estén comprometidos de corazón a ver que el evangelio del reino sea anunciado, que la iglesia sea edificada en estas realidades presentes en Cristo y que podamos juntos cooperar. Así que de nuestra parte, de mi labor y también con la red Rema, estamos para Y apoyarles. hemos venido hablando, apóstol, en nuestras conexiones sobre el Evangelio del Reino y hemos ido colocando algunas bases para entenderlo desde la óptica divina, porque todos sabemos que cuando comenzó este despertar, podríamos decir, del Evangelio del Reino, algunas cositas que se nos improntaron fueron más bien humanas, más bien terrenales, que no buscaban efectivamente, apóstol, estar en la sintonía o estar exactamente en el lugar donde Cristo nos ha colocado. Entonces yo quiero hacer una pregunta que es la pregunta llave que le vamos a hacer a todos nuestros invitados de aquí para adelante. En este bachipapo, como dicen los brasileños, en este momento de conversar, ¿no? Bachipapo, dicen ellos. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender cuando escuchamos el Evangelio del Reino? ¿Qué es lo que realmente la Iglesia de Cristo debe entender? Y de ahí para adelante se lo dejo a usted, apóstol. Gracias. Bueno, a través de la historia nosotros vemos un fenómeno. Cada vez que Dios quiere aclarar o el Señor quiere precisar para la iglesia un asunto, recuperar una verdad dejada, siempre que se quiere volver al diseño original, a encontrar la realidad de las cosas según el orden de Dios, hay un paralelo de engaño. Parece que el sistema de las tinieblas ingenia formas en que se diga lo mismo, pero no es lo mismo. Ese paralelo de engaño es la verdad que Dios establece y lo que el sistema de las tinieblas, que siempre promueve el error, fomenta. Y ahí es donde esta religión cristiana
que patrocina más un sistema humano, es donde empieza a repetir cosas que suenan similares, pero no son iguales. Y eso ha sido en muchos aspectos. Amén. En las últimas generaciones, el Espíritu ha estado de que la iglesia vuelva a encarnar el evangelio original, el predicado por Cristo, el anunciado por los apóstoles. Y es el evangelio, y ahí es donde tenemos que darle la identidad del reino de Dios. Porque sí, la gente ha oído predicar el evangelio, pero es un evangelio evangélico en el sentido religioso, Sí, eh, saturado por costumbres, formado en reglas. Ha oído el evangelio humanista de la necesidad, del problema del hombre, del Dios que le suple, que le sana, que le libera. Entonces, como que Dios esté haciendo todo para que el hombre sea feliz. Y el centro ya no es Cristo, sino la necesidad y el problema humano. Entonces, el evangelio del reino de Dios encarna el anuncio que Dios quiere que el rey establezca. Por eso Cristo vino a establecer la realidad del reino y el anuncio, la noticia, el evangelio que él proclama. Entonces, el evangelio del reino de Dios no tiene nada que ver ni con una teología de prosperidad, que con eso se ha asociado. Somos del reino porque vivimos bien, nosotros somos una iglesia de reino porque aquí tenemos tecnología, la gente bien organizada. Somos una iglesia de reino porque el pastor tiene un carro de lujo y la gente tiene cosas que le significan prosperidad económica. Y algunos creen que eso es el reino, vivir una vida de confort. sí, Otros piensan que el evangelio del reino es predicar un asunto apocalíptico, o sea, una señal futura, un evento mundial, una catástrofe final. Ese es el evangelio del reino, el que le está mostrando a la gente un estado último de las cosas. En fin, todos estos aspectos es lo que ha hecho que la gente se confunda y no pueda identificar la esencia de ese mensaje. ¿Cuál es? Dios reina por medio del Cristo reinante, quien en la cruz venció la muerte, el pecado y todos los poderes del mal para traernos un nuevo orden, una nueva creación. En la obra consumada de Cristo se origina la realidad de ese reino eterno, donde la absoluta y perfecta voluntad de Dios se cumple, donde el orden de Dios tiene gobierno sobre todo. Entonces, es un ámbito espiritual perfecto y que está dado en Cristo. Espiritual no quiere decir que sea algo intangible, algo etéreo, inexistente. No. abstracto. Espiritual tiene que ver es con la esencia, la naturaleza del reino, que no es comida ni bebida, dice Pablo. O sea, no es que comes como vives, sino que conozcas justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este reino de justicia es al que somos trasladados. Vivimos en la potestad de las tinieblas y ahora en Cristo somos trasladados al reino de su amado Hijo porque disfrutamos de esa nueva creación. Amén.
Entonces, predicar el evangelio del reino es dar a conocer la noticia real y original que Cristo anunció y estableció. Él mismo lo dijo, que Él vino para predicar el evangelio del reino. Sí. Marcos 1:14 nos dice que Jesús, cuando inicia su ministerio, no inició su ministerio haciendo una señal, un milagro o supliéndole una necesidad al hombre. Dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios. Así comenzó su ministerio. Luego Mateo dice que Jesús recorría las ciudades, las aldeas, predicando el evangelio del reino de Dios. Así es. La gente quiso retenerle en esos territorios. No se vaya, quédese aquí. Dijo, no, es necesario que yo vaya a otros lugares y predique el evangelio del reino de Dios. Y dijo esto, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Él sabe que la misión es el reino de Dios, que es solo posible y real en Cristo. Por eso cuando dijo el reino está entre vosotros, se refería a Él presente en medio de ellos. Por lo tanto, el reino tiene que estar relacionado, identificado, es con la presencia, reconocimiento y recibimiento de Cristo, que es el reino. En Amém. otras palabras, entrar al reino es estar en Cristo. Estar en Cristo es estar en su reino. Cristo, el rey, y el reino son inseparables, no son dos cosas diferentes. Y cuando lo vemos finalizando su ministerio terrenal, reunió a sus discípulos y por 40 días les aclaró acerca del reino de Dios. Entonces, mire usted, inició, continuó y concluyó su ministerio terrenal enfocado en una sola tarea, que el evangelio del reino fuera anunciado y aclarado, que el reino fuera reconocido en su persona misma y que la iglesia que representa el reino sea enviada hasta lo último de la tierra para darlo a conocer. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios traspasa la frontera de la iglesia. Va mucho más allá de la iglesia. Estar en la iglesia no es estar en el reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con un asunto eclesiástico. La iglesia es el cuerpo de Cristo que hace visible y evidente el reino ahora, pero no es el reino. Amén. La iglesia lo da a conocer, la iglesia lo predica, la iglesia le hace ver al mundo en las tinieblas que el reino de Dios es real, pero no es el reino de Dios la iglesia. Entonces, hoy que vivimos en un mundo marcado por la angustia, la ansiedad, la confusión moral, tenemos también hoy una sobreinformación. Estas redes y estas formas en que se viralizan y se oyen tantos asuntos son campos propicios para que cualquier charlatán empiece a decir cosas donde genera más confusión que dirección. Y ahí es donde necesitamos la precisión de la iglesia como embajada del reino, como representante del reino, como el cuerpo legal y visible que lo hace notorio hoy en la tierra.
dé a conocer con sabiduría esta realidad. Entonces, hoy en día hay mucha gente queriendo encontrar mensajes que los entretengan, evangelio que los motive, discursos religiosos que les suplan su necesidad. Y ahí es donde está el factor diferencial en que este mensaje del evangelio del reino no es una proclama de autoayuda para el hombre, no es una filosofía de motivación personal ni de superación personal. El Evangelio del Reino es demoledor contra el ego y la búsqueda humana, porque lo primero que le demanda es cambiar de mentalidad. O Amén. sea, renuncias tus esquemas de ego, de autosuficiencia y la manera como usted interpreta la fe, la vida, el evangelio, porque eso es lo que la gente quiere. Un evangelio que ellos puedan acomodar a su interés, Sí, recibir en su conveniencia, pero el evangelio dice, cambia tu manera de pensar. Lo segundo, niéguete a ti mismo. Lo tercero, muere a ti mismo. Es un evangelio que por eso no gusta, porque mata el yo, porque confronta al religioso y lo lleva a rendirse totalmente al reinado de Dios. Ahora, hoy tenemos un mundo relativista, donde la verdad es negociable, donde las ideologías son de acuerdo al oído de quien escucha y quieren tener su propia espiritualidad, su propio evangelio, su propia forma de creer, pero el evangelio del reino le dice no. Esta no es una opinión más que tú tengas de Dios ni de la fe. Esta es la declaración. Así dice el Señor. Es un mensaje innegociable. Es un mensaje que usted no puede mezclar porque es aceptar el decreto y reconocer la proclama que el rey da. Pero es en este panorama de tanta confusión que tenemos la gran oportunidad. ¿Y por qué? Porque en la conciencia de mucha gente está la necesidad de encontrar lo genuino. Están ya hastiados de esa religión mercantilista, de esos predicadores humanizados, de ese legalismo, de esa manipulación, de ese show evangélico. Hay gente que ha recorrido todos esos escenarios y ven adentro una insatisfacción, una decepción. ¿Y por qué? Porque no se encuentran con lo real. Pero cuando el claro. espíritu del hombre sea tocado por esa palabra y haya predicadores veraces de este evangelio, Amén. sé que el espíritu va a traer convicción, va a traer al corazón y conciencia de la gente la realidad de esta verdad y vida en Cristo, porque el evangelio del reino no es una estructura muerta, no es una tradición religiosa, es la expresión de la obra consumada del Rey eterno que Amén. gobierna para siempre. Ahí es donde, amados, se requiere de nosotros, primero, sensibilidad hacia lo que es la realidad humana. Segundo, claridad en la predicación para que no haya mezclas ni la gente lo asocie con cosas incorrectas. Y por otro, una profunda convicción y compromiso de ser fieles a este evangelio. Por eso no se trata de repetir fórmulas teológicas, de enfatizar doctrinas denominacionales, ni entrar en debates escatológicos si hay rapto o no hay rapto, porque a eso no es que nos conduce el Evangelio del Reino. Él nos lleva a conocer la realidad y el poder de esta verdad en la vida de los que son
libres de las tinieblas y caminan en la luz, de aquellos que han sido redimidos por su sangre y ahora con una mentalidad de reyes y sacerdotes rinden un culto vivo, santo, agradable a Dios, pero desde un orden celestial, desde un orden de Melquisedec, desde un reino de justicia, porque esa es la palabra en la que este evangelio nos hace expertos. Entonces, se trata es de anunciar y presentar al Cristo reinante, la obra consumada del Cristo que fue exaltado, y saber qué implica eso para nosotros en cuanto a que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cuando la iglesia pierde el centro de ese evangelio, la realidad de ese evangelio, entonces la fe se vuelve confusa. La iglesia deja de ser relevante, de ser trascendente, porque la única razón de ser iglesia y hacer la misión es que el reino de Dios sea predicado, que el reino de Dios sea extendido, que el reino de Dios sea manifestado. Entonces, esto como introducción para el conversatorio. Justamente eu tenho visto, são pessoas querendo um Deus segundo a sua vontade, buscando um Deus segundo as suas necessidades. E aí elas ficam andando de um lado para o outro, buscando campanhas, campanha da prosperidade, buscando 5 chaves para conseguir alcançar alguma coisa. E aí, quando essas pessoas que não foram, que não estão sendo fundamentadas em Cristo, quando elas se deparam com um momento de dificuldade, elas morrem. Morrem porque não estavam sendo edificadas, fundamentadas no evangelho do reino, que não é comida, que não é bebida, mas é gozo, é poder, e nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância terrena pode abalar esse reino, porque o evangelho, o reino de Deus é um reino inabalável. E é justamente essa mensagem que nós, ministros competentes de um novo pacto, estamos aqui em Arujá, em Houston, no Texas, amém, no Chile, e convidando você também que está aqui nessa live para você se unir a nós, né? Nessa predicação, é isso? Nessa pregação do evangelho do reino de Deus. O evangelho que não é comida e nem bebida. O evangelho que as circunstâncias terrenas não abala, porque o reino de Deus é inabalável. E é essa a mensagem. Creo que es el mismo síntoma que en todas partes estamos viviendo, solo que Brasil es una gran nación de 220 millones de habitantes y entonces parece ser que las congregaciones en Brasil tienen una gran expresión por sus tamaños, porque hay una gran infraestructura, pero es aquí el apelo, creo, donde el Espíritu Santo, y estoy tratando también de hablar un poco más lento, okay, está despertando ese remanente, porque vemos esas grandes infraestructuras o esos grandes megatemplos llenos, y yo no tengo nada en contra de esos megatemplos llenos, pero el creyente no está de la misma manera. Es decir, el creyente está falto de identidad, falto de entendimiento, es decir, hay un vacío de Cristo, aunque está lleno de ideas y de conceptos, como usted bien lo dijo, apóstol, mezclas de entendimientos evangélicos, de ciertos movimientos, de lo que le dijo el predicador de aquí y de allá, pero no esa exactitud, no está bien trazada la palabra de verdad. Entonces hay una ambigüedad. Y en todo eso, entonces resulta
o resultamos tener creyentes frustrados, desenfocados, porque hemos construido un Dios a nuestra expectativa y no nos hemos encontrado con ese evangelio del reino donde Cristo es lo medular y donde Cristo reina. La, la iglesia no tiene que inventar la misión que tiene, es cumplir la que Dios le ha asignado. En otras palabras, la iglesia no tiene una misión. La misión de nuestra iglesia es esta. No, la misión tiene una iglesia. La misión la ha definido Jesús. Él dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Mire usted, ¿cómo indica de la misma manera que? Así también está diciendo para lo mismo. ¿Y qué tuvo Jesús como misión? Él dijo, para esto he sido enviado. Anunciar el evangelio, Ser el establecer evangelio. el evangelio del reino, hacer evidente el reino. Esa era la misión. ¿Cuál era el mensaje? Entonces, seguimos la misma misión de Jesús. Segundo, anunciamos el mismo mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? A El mensagem. evangelio del reino de Dios. No predicaba de otra cosa. Porque cuando usted predica eso, incluye que en ese reinado y voluntad perfecta de Dios, la oración, la fe, el servicio, la santidad y todo lo demás va a estar bajo ese orden. Entonces, Exacto. si uno predica el evangelio del reino, todas las cosas que corresponden a la vida de Dios, a la piedad, van a estar bajo ese gobierno. Entonces, Mm. no podemos nosotros tener autonomía o señorío sobre algunos aspectos de la vida. Familia, matrimonio, finanzas, servicio, tienen que estar bajo el reinado de Dios. Y eso incluye que el reino de Dios es evidente en la iglesia. ¿Y cuál era la meta? Bueno, que todos conocieran que Cristo tiene potestad y dominio. Por eso Él estableció su señorío. Porque lo que apunta el Evangelio del Reino no es que el hombre sea salvo, sino que Cristo sea el todo. ¿Por qué? Porque la salvación no es la finalidad del Evangelio. La Sí. salvación es el paso inicial para entrar y ver el reino de Dios. Mm. O sea, el evangelio no termina cuando el hombre es salvado. Eso solamente es el comienzo de su nueva vida en el reino. Amén. Porque el evangelio lo lleva a que comprenda el reinado de Dios en su vida y en todo. Y nosotros eso es donde le hemos como cortado al evangelio. Venga, Claro. el Señor te va a sanar, tú vas a ser salvo y una vez la persona se convierte, nosotros pensamos que ya cumplimos con el ministerio de predicar el evangelio, cuando Mm. eso era solamente el paso inicial para que el todo salvado pueda entrar y ver el reino de Dios. ¿Qué Amén. elementos están? Y eso fue lo que Pablo vio al ser convertido. La visión celestial es donde él puede ver Cristo reinando, la iglesia expresión de Cristo y todas las cosas de ese orden celestial, él las pudo ver. ¿Cuándo? Cuando fue salvado. Mm. Entonces, la salvación es para que yo pueda ver y entrar a ese reino y vivir en el orden que allí conozco. Por eso Pablo dice que si nosotros hemos renacido, resucitado con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba. O sea, tener una visión de lo celestial es vivir con un enfoque del reino de Dios, un reino presente, eterno.
Porque el problema con el evangelio de la salvación es, ya eres salvo y quedas esperando ver el reino el día que te mueras. Cuando Claro. te mueras, si eres fiel, vas a entrar y ver el reino de Dios. Entonces, el salvado vive con una ilusión futura de Ujú. más allá de la muerte, sabré qué es el reino de Dios. Y unos se lo pintan con calles de oro, otros como los musulmanes con un paraíso de placer, otros como los budistas un nirvana ahí místico. Cada religión pinta el reino venidero Celestial. de acuerdo a su espejismo, pero no. Es un reino espiritual, eterno, presente ahora, manifestado después y consumado para siempre. Amén. Si no conocemos la realidad de ese reino espiritual, celestial, que es de arriba, por eso es el reino de Dios, el reino de los cielos, porque habla de la naturaleza, habla del origen, habla de la calidad de ese reino espiritual, celestial. Pero lo que dije no quiere decir que sea irreal o que sea inexistente. No, es un reino evidente en la vida de quienes lo pueden ver y entrar a él. Ahora, entonces aquí es donde necesitamos nosotros saber que al hacer la tarea como iglesia, no estamos en la misión de ver que se extienda el cristianismo, porque eso es el engaño también. No, el cristianismo ha crecido en las naciones. En las Ujú. naciones puede crecer el cristianismo, pero no verse el reino de Cristo. Claro, Entonces, claro. Cristo no vino a fundar el cristianismo, ni nos dio la tarea como iglesia de ir a hacer grande o más numeroso el cristianismo, porque es una religión. El reino de Dios no es religión, es realidad de vida en Cristo. Entonces, por eso es que la gente se ha confundido, pensar, no, el reino de Dios está avanzando en nuestras naciones. ¿Y por qué? Somos más cristianos, ya tenemos templos grandes, Más tenemos evangélico. hijos de Dios en la política y creemos eso. Eh, hay algo interesante que Jesús mostró cuando fue tentado. Porque note que la propuesta del tentador es que él reciba los reinos. Los Sí. reinos yo se los doy si usted, y ahí viene la tentación del poder político, porque dice que lo llevó a la cumbre del monte y le mostró todos los reinos de la tierra. Y eso es lo que Jesús nos enseña. No, el reino mío, usted no lo puede asociar o pensar que es un dominio político como el que tiene César. Mi reino no es de este mundo, es Mm. celestial, por eso se llama el reino de los cielos. Pero sí es para esta tierra, para este mundo, donde vean ese orden espiritual. Entonces, el engaño es pensar de que porque la iglesia ha adquirido poder político, el reino de Dios ha avanzado. Y lo que tenemos es políticos cristianos haciendo lo mismo que los del sistema de engaño, de corrupción, de partidismo. Y eso no es. Jesús Ujú. no fundó un partido político. Pablo no tuvo un partido político. La iglesia no tuvo una propuesta o proyecto político. Tuvo una agenda y misión, anunciar el reino de Dios. Y Amén. cuando esa iglesia se moviliza llevando el reino, el mundo es trastornado. Sí. La segunda tentación fue creer que el reino tiene que ver con religión, porque dice que lo llevó al templo. Mire, la primera vez lo llevó a la cumbre, a la parte alta del monte, que habla monte, poder, gobierno político, y le mostró y dijo, esto te lo doy.
Sí, postrado. No, 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 así no es. Luego lo llevó al templo, ahí donde está el centro del poder religioso, todo el sistema judaico. Y le dice, si tú eres, entonces demuéstralo. Y Jesús dijo, no, el reino no tiene nada que ver con el poder de la religión, porque de eso era que se ufanaban los judíos. Señor, mire este templo tan grande, poderoso, indestructible. Dijo, ese no va a quedar piedra sobre piedra, porque él no vino a establecer un templo, a crear una religión o a formar el cristianismo como una propuesta mejor que el judaísmo, que el islamismo, que cualquier ismo que exista. Él vino fue a traer el reino de Dios. Y lo tercero fue cuando se piensa que el reino tiene que ver con un asunto, diría yo, de necesidad humana. O sea, que el reino tiene que ver con una cuestión de agencia, de asistencia social, porque le propone ahora en la necesidad de que convierta las piedras en pan. No, el reino no es para solucionar el problema de hambre que la gente tiene. Para eso hay ONG, para eso hay eh, beneficencias públicas. El reino no es para solucionarle a la gente que le falta la comida y ahí es donde algunos creen que no estamos haciendo la obra del reino. ¿Y por qué? Porque le damos de comer a los pobres. Eso se lo puede dar Teresa de Calcuta, eso se lo puede dar una agencia humana. La iglesia no es una ONG que le suple a los pobres sus necesidades. La iglesia es la embajada del reino, Amén. Amén. la que representa el reino. Ahora, ¿sirve? Sí. Ayuda. Jesús dio de comer a los necesitados. Él suplió las necesidades. Pero recuerde que cuando el populacho que le dan el pan quiso nombrarlo rey, dijo, no, 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 no. Esto no es una campaña política. Se escabulló de ellos. Y luego, maestro, te hemos estado buscando. Dijo, ustedes me buscan no porque quieran mi reinado. Ustedes me buscan es porque quieren su necesidad. Que yo les dé el pan, que les multiplique los peces. Y empieza a hablarles del evangelio. Dura palabra es esta. Entonces, el evangelio no es una propuesta humanista que responde a la necesidad de la gente. Es el reinado de Cristo, donde la iglesia, como dije, embajadora del reino, que así es como Pablo la presenta, somos embajadores y nosotros sabemos la tarea que tiene un embajador. Como embajada del reino, la iglesia tiene un poder plenipotenciario que el rey le da. Un embajador recibe poderes del rey que lo envía, del presidente que lo nombra. Él tiene autoridades porque representa el gobierno de quien lo envía. La iglesia tiene poder no es porque cante, ore, no, porque es enviada, Amén. porque representa la autoridad del rey que la comisiona. Un embajador va a otro país a representar y extender la cultura, los negocios, la economía del país que lo envía. La iglesia es enviada del rey, del cielo, para ir y mostrar la cultura, las leyes, el lenguaje, la vida del reino al que pertenece. Nosotros no somos una imitación del sistema. La iglesia no es una cantidad de gente que cambió de hábitos, no, que tiene otra naturaleza. La iglesia no es una estructura religiosa mejorada. Ella es el cuerpo de Cristo que Amén. representa la presencia del Rey en la tierra para llevar la agenda, la cultura
el mensaje del rey y seguir diciendo que es un embajador y una embajada que goza de protección soberana en el territorio en que está. Por eso la iglesia puede estar en el mundo, pero no es del mundo. Y Amém. aunque esté en el mundo, ha vencido al mundo. Guerras, inundaciones, se levante lo que sea en el mundo, la iglesia está guardada, protegida por el reino de Dios que es inconmovible, que es invisible y que es invencible. Amén. Alabado sea Dios. Entonces, para mis amados, tenemos, como le dije, una oportunidad maravillosa. Dios está despertando un remanente en las naciones Sí, que quiera abrazar este evangelio, volver a la realidad de este evangelio, de gente que ha muerto a sí mismo y vive para el rey, que no está promoviendo su propia agenda. Un embajador, cuando va representando un reino, no va a llevar su agenda. Él no lleva sus planes, él no tiene nada oculto ni busca nada personal. Él fue a representar la agenda, los intereses y la misión del rey que lo envió. Y así es la iglesia. Nosotros no estamos aquí usando el evangelio del reino ni la iglesia para buscar nuestros sueños, buscar nuestros logros o promovernos a nosotros mismos. Es a presentar claro. a Cristo y extender el reino. Maravilloso, Maravilha. maravilloso. Y aleluya, Muito bom. gloria a Dios. Muito. William, ¿pudiste entender todo? Tú eres nuestro representante de los que están conectados en Entendi, Brasil. entendi. Nós, como igreja, nós precisamos, como embaixadores, né? Como embaixadores do reino de Deus, nós precisamos estar bem atentos para nós não fazermos o papel de diabos na vida das pessoas. Porque o que é mais agradável aos ouvidos humanos? Que você vai reinar mais no sentido financeiro, que você vai ter uma vida financeira próspera, regalada, que você vai ter poder religioso, né? Por exemplo, não me levem a mal, né? O apóstolo no sentido prostituído da palavra, né? Que nós vemos hoje, né? Sim. O apóstolo tal, mas um apóstolo que não entende nada de reino Claro, e que está pegado ali apenas ao título. E assim, pastores, evangelistas, que, como o senhor falou, apóstolo Daniel, o senhor falou de identidade, né? Se nós olharmos para a massa evangélica hoje, eles têm uma identidade. É a identidade da denominação onde eles estão inseridos. claro. E não a identidade de Cristo. Sí, O DNA totalmente humano e não o DNA de Cristo, não o DNA de Deus. Então, por quê? Porque eles estão refletindo a imagem que está sendo inserida neles, que é uma imagem totalmente terrena. claro. Muy direccionado esta conexión, Apóstol Basilio. Esperamos poder tener otra conexión. Vamos a tener otros invitados porque estamos prendiendo un fuego aquí y convocando a esos hombres y mujeres que son parte de este remanente, que tal como fue hoy direccionado, ya no se están encajando más en este sistema humano, porque se les está mostrando un evangelio que tiene a Cristo, pero solamente como una decoración. Es un evangelio, es el evangelio de Cristo, pero sin Cristo. Entonces, hoy hay un hambre y una sed muy grande de poder encontrarse con este evangelio del reino puro, poderoso, glorioso.
y que nos lleva realmente a experimentar, a vivir esa realidad plena de la vida en Cristo y ser lo que Él dijo que somos y vivirlo, experimentar. Creemos a veces que estamos expandiendo el reino porque abrimos otro templo evangélico y le ponemos sillas adentro y lo pintamos y lo ponemos muy bonito, pero no es así. El evangelio del reino, el reino se comienza realmente a expandir cuando Él primeramente en nuestros corazones está tomando el lugar, se está expandiendo desde dentro de nosotros. Cada creyente experimentando el dominio, la soberanía, el reinado de Cristo, conociéndolo con identidad, con dirección clara, esa palabra viva habitando en nuestros corazones, creciendo y de esa forma, entonces, expresando ese reino desde nuestros corazones. Creo que sin duda, si hay un avivamiento, porque mucho se habla de esos avivamientos, pero ese avivamiento ya lo tenemos porque somos la iglesia vivificada por el Cristo resucitado. Si hay una gran expresión que viene en estos días, creo que va a comenzar desde allí, desde esos hijos que están experimentando a ese Cristo vivo, a esa vida que ya tenemos y portamos. Entonces, Apóstol Basilio, ya tenemos casi una hora. Queremos agradecerle. Somos gratos, dicen los brasileños. No, complacido de compartir. Esto me entusiasma porque, como tú dices, este fuego en distintas hogueras, distintos lugares, aunque nos parezca que somos pocos, sepa que hay un remanente que en las naciones el Espíritu está provocando, Amén. llevando a esa claridad, eh, afinando su corazón para ser genuinos en tanto la verdad que se predica como el testimonio que se presenta. Y creo que hay un llamado urgente del Espíritu a que esta iglesia, que es, como dije, la embajada del reino, la que hace visible y presente el reinado de Dios en la tierra, la que ha sido llamada a anunciar las virtudes del rey, las riquezas del reino, Amén. porque ella ha sido puesta para reinar en vida. ¿Y por Sí. qué? Porque ha recibido de Cristo el Rey la abundancia de su gracia y el don de la justicia, dice Amén. Romanos 5, para que podamos reinar en vida. Gracias y paz, les amo. Adelante para servirles siempre y nos veremos pronto en Brasil. Sí, Senhor. Amém. Amém. A Muito obrigado. todos, um grande abraço, apóstolo. Vou falar um pouquinho de português. Um grande abraço, apóstolo Basílio. Que lindo ter você aqui nessa conexão. Obrigado, evangelista William. O William é um precioso do Senhor, junto com a Amanda, sua esposa. Eu acho que em breve nós estaremos todos juntos, apóstolo Basílio, Sim, compartilhando um bom café brasileiro e outras No, riquezas. café no, yo quiero es un Mexicano. rodicio, rodicio, Rodízio, rodízio. churrasco! una frisodada. Uma feijoada. Boa, churrasco, churrasco. Muito bom. Muy Eh, bien, muy eh, bien. el café lo llevo yo de Colombia, de calidad. Bien. Churrasco é o brasileiro, é meu convidado. Churrasco é o brasileiro. Claro que Estamos, sí. gracias. Gracias, Gracias. Apóstol Chao, Basilio. un Te abrazo. amamos. Estamos en Oramos por ti y tu contacto. familia. Claro que sí. Gracias. Un abrazo Bye. para todos y estamos ahí en conexión, Evangelista William. Até a próxima. Amém. Deus abençoe a todos. Apóstolo Basílio. Já estou na expectativa para a nossa próxima conexão.